Transmite FM Secla, la radio del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda, 106.1. OSUTI, la obra social de los trabajadores del PAMI. APL, el gremio de los trabajadores y las trabajadoras del Congreso Nacional, siempre de puertas abiertas. Y Deciutis Ediciones presentan De Cultura y de Trabajo, con la conducción y dirección general de Nicolás Avellaneda. De Cultura y de Trabajo, un programa de Victoria Producciones. Hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este entretenimiento radial vespertino de los martes. Saludamos a nuestro compañero operador Javier Jara y a toda la familia de Secla. Los compases del primer movimiento, un allegro, del concierto en la menor de Johann Sebastian Bach, concierto para violín, por cierto, interpretado por el primer violonista Emi Berge y la camerata Antonio Luco, nos indican dos cosas: que junto a nosotros está la señora, la poeta, nuestra compañera Ana Arzumañán, y que ya mismo juntos habremos de darle lugar a un poema de amor, nuestro entretenimiento radial del último martes de cada mes a esta hora. Anita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están los oyentes por allí? Eso que llamamos un poema de amor, el amor a veces también se expresa de diversas maneras. Y la poesía también es música y es teatro, y hoy tenemos dos invitados de lujo, un privilegio tenerlos a ellos. ¿Qué te parece? Me encantan los dos invitados. Ahora, antes de ir a la primera nota, me gustaría que pongamos en autos a la audiencia respecto de qué vamos a hablar hoy, porque en realidad va a ser casi un único tema, más allá de que esté dividido en dos partes, pero casi un único tema, y vos tenés muchísimo que ver. En la producción del día de hoy es toda tuya, ¿sí? Hay que contárselo a la gente, porque el público no sabe cómo son los entretelones de un programa. Esta vez, quien produjo este programa fue la señora Ana Arzumañán, que está íntimamente comprometida con el tema de esta emisión, de este programa de hoy. ¿Por qué? Contanos. Sí, este programa tiene dos invitados que giran alrededor de la obra El retablo de la Jesenská, una ópera compuesta y dirigida por Santiago Txotzurian, quien estuvo también en el programa en algún momento, sí. Y sobre los textos de la Jesenská, un libro que fue editado por Paradiso Ediciones, y que me apareció, si es que la autoría existe todavía, esencialmente, digamos que soy la autora. Uh-huh. Tenemos a César Matus y a Julieta Llena. Bien, digamos respecto de el retablo de la Jesenská, que tu libro está dedicado a Milena Jesenská, a quien los que la conocimos históricamente, quiero decir, la conocimos como traductora, pero también como destinataria de la correspondencia de Franz Kafka, antologada en aquel renombrado libro Cartas a Milena. Sin embargo,
Este personaje brilla por sus propias acciones, referente cultural sobresaliente, cronista y testigo de su tiempo. Milena Jesenská había nacido en Praga en 1896 y fue una de las tantas víctimas del nazismo. Murió en el campo de trabajo de Ravensbrück en el año 1944. Fue una periodista checa que se solidarizó con la causa de los perseguidos, portando la estrella de David por propia decisión, en compasión con sus compañeros judíos, sin serlo ella misma. La dramaturgia y la composición musical y puesta en el espacio escénico es de Santiago Txotxurian, como bien vos decías, sobre tu libro, La Jesenská. La escenografía y el vestuario es de Eli Di Búsolo, la dirección de actores de Ana María Rossi, la asistencia coreográfica de Yamil Ostrovsky, y las intérpretes son Sofía Drever, Andrea Maraño, Julieta Llena y Silvina Suárez, todas sopranos, con el acompañamiento del piano de nada más y nada menos que del señor Santiago Txotxurian. Ahora sí, Anita, ¿a quién tenemos en primer lugar hoy? Sí, tenemos a la soprano Julieta Llena, que la vamos a presentar de la siguiente manera. De los pequeños lujos que nos podemos dar en un poema de amor, Julieta Llena, Ana Arzumañán y Nicolás Avellaneda te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo están? Hola, Julieta. Hola. Yo todavía con el aura del ensayo de ayer, porque te cuento, Nicolás, que ayer fue un ensayo del retablo de la Jesenská y fue fascinante. Voy a recomendarlo con todo el corazón, porque son esos momentos de belleza sublimes que uno tiene a mano, porque tan cerquita, acá en la ciudad, gente con ese talento, esa maravilla, esa entrega. Verdaderamente quedé muy conmovida por todo, por cómo está puesta la obra, claro, y la composición, pero también por la disposición amorosa, otra vez, el amor de entregarse a la belleza. Y más allá del tema de la ópera, y más allá de los orígenes de tanto tuyo como de Santiago, y no sé si alguna de las chicas, o de los orígenes de cada uno de los integrantes de los que participen en la ópera, pero digo, es una obra muy argentina, porque son todos nuestros más allá de sus orígenes. Sí, claro, también a la salida lo conversamos un poco entre Julieta y César Matus, que es una obra muy actual, porque tiene que ver con las persecuciones, con los delirios y las megalomanías políticas, con los horrores, con la guerra, con la violencia, con los cuerpos, con las mujeres, con el periodismo también, con la forma de decir, qué decir, cómo denunciar, con la solidaridad también, solidaridad que tiene que ver con el teatro donde se va a poner la obra, ¿no? Que es un teatro de la fraternidad. Bueno, todo eso junto, claro que es nuestro, tiene que ver con la cultura checa, obviamente, pero nos toca y muy de cerca, y quizás desde Latinoamérica podamos darle otra visión a esta misma temática. ¿Por qué no? Bueno, Julieta. Sí, los estoy escuchando atentamente. Contanos cómo llegaste a la ópera. A la ópera. A esta ópera me convocó Santiago
Chotzurian. Ujú. Nos conocíamos de antes de otros proyectos que estaban en ciernes y él empezó a trabajar sobre la obra de Ana y bueno, ahí, ahí estuve y acepté muy rápidamente. Pues bueno, el texto es muy, 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 muy especial. La composición de Santiago también, eh, la forma de encarar el proyecto, la atmósfera, mis compañeras, todo lo que se ha creado es realmente muy, es un solaz, como yo le contaba a Ana hoy, Ujú. ¿no? Y a Santiago también se lo he dicho. ¿Tu personaje, a quién personificas vos? Las tres personificamos a Milena. Ajá. Somos tres aspectos, es una Milena, una y Trina, ¿no? Eh, Cada una expresa ciertos aspectos. Sí, y me gustaría que le contaras al público, a la gente que Sí. está ahí del otro lado oyendo, cómo es esa forma de prepararte para esta obra, pero en general, porque estuvimos conversando, Ujú. y bueno, y yo estuve ahí escuchando tu recorrido, un recorrido riquísimo, Nicolás, porque Julieta sabe inglés, francés, italiano, alemán, estudió en Alemania, sabe de astrología, sabe de las cuestiones neuronales entre la voz, Qué el lindo. Sí. cuerpo y el cerebro. Y contanos todo esto, por favor, que queremos saber. Bueno, bueno, sí, evidentemente ya a esta altura de la soirée, de los acontecimientos, puedo decir que he hecho un camino bastante heterodoxo en relación a lo que es una carrera operística o, sí, una carrera operística, Sí. ¿no? He ido por las paralelas, por distintos lados, por cuestiones de la vida, por cuestiones de personalidad, de qué sé yo, un montón de cosas. Así llegué a explorar y a toparme con un método muy interesante que me calzó eh, perfectamente, era lo que yo necesitaba. Encontré a mi mentor ahí, mi maestro en Alemania, que fue una figura muy, muy sumamente importante para mí, para mi construcción, ¿no? Porque de la mano de él encontré una forma, una vía regia para poner mi voz en el mundo, con todo lo que eso significa, ¿no? No solamente cantar. Contanos quién fue, quién es. Sí, mi maestro murió en el año 2018, fue Eugene Rabine, es el creador de un método Que se llama. que se llama, es acá en Buenos Aires y en Alemania, él es eh, americano, tejano, y se mudó a Alemania bastante joven después de estudiar en Juilliard, en la universidad, dirección y canto y un montón de cosas, y pedagogía también. Se mudó a Alemania y empezó a trabajar allá y a investigar sobre la voz, a investigar por la vía científica y, bueno, desarrolló su método, em, al cual yo me plegué me plegué, sí, y participo de él. Que bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con las conexiones neurofisiológicas, la voz y las conexiones neurofisiológicas, y con un método de enseñanza también, ¿no? Con una Ujú. pedagogía muy particular, que dista bastante de la ortodoxia. Bueno, ¿Qué eso tiene? es lo que yo estudié en Alemania. Yo estudié con él varios años, 10 como me formé como cantante y después hice la formación pedagógica allá también. Y una vez terminada me interesó mucho el tema,
de las relaciones entre la voz y el sistema nervioso, e hice una formación en somática, y luego de ahí empecé a querer más recursos, y empecé a estudiar psicología humanista y bueno, y aquí estamos. Y en el medio la astrología, por supuesto, cruzando ahí, Claro, cruzada en el camino también. claro, por voces que ya devienen cósmicas también. Y sí, es la interpretación, ¿no? Es el tema, hablando de traducciones y de creaciones. Sí, Todo tiene que ver con la interpretación. sí. Y para la interpretación partís de un movimiento que es un movimiento corporal, pero el cuerpo, que también es emoción y que también es espíritu, está ahí en la voz, que es la voz, es decir, es todo uno. Sería. En mí, desde mi visión, desde mi sentir, desde mi percepción y desde mi convicción, la voz es cuerpo. La voz es cuerpo y es organismo, entendiendo organismo como un todo, ¿no? Sí. Yo no puedo hacer distinciones a ese nivel, si bien, por supuesto, para trabajar, para estudiar, para vamos a tomar la palabra entrenar, sí, se toman diferentes aspectos para entrar, pero es un sistema uno, es todo uno, ¿no? Sí. Julieta, Sí. y otra cosa, es en realidad una duda que tengo. ¿Por qué cuando cantamos no cantamos con la misma voz que hablamos? Hablo de cuando cantamos en serio. Cuando cantamos en el escenario música académica o música lírica, bueno, No, porque... es porque Nicolás también canta. Nicolás también canta. Nicolás no sabía ese detalle. Claro, bueno, sí. yo no canto lírico. Bueno, porque en la lírica te exige la partitura. No solo te exige la partitura, sino que te exige una cierta amplificación. Entonces se necesita organizar el sistema y la función vocal de una manera muy diferente a lo que usamos en el habla, ¿no? Uh-huh. ¿Y en el canto no lírico? También. A ver, con las diferencias que puede haber, yo por lo menos desde donde yo lo concibo, hay una función que es diferente. Claro. En algún punto, antes se hablaba de que el hemisferio derecho estaba más relacionado con el canto y el izquierdo más con la voz hablada. Ahora todas estas cuestiones, todos los avances que ha habido y está habiendo en neurociencias, ya hablan de una intercomunicación entre los dos hemisferios. Bueno, esas son todas cosas que están abiertas, ¿no? Porque bueno, se va avanzando. Pero sí. ¿Vale pensar o decir que cuando uno canta no es exactamente el mismo que estaba hace un rato yendo en colectivo para el teatro o al lugar donde va a actuar? Y es muy posible. Yo no podría hablar de generalidades. Podría hablar de mí y de lo que me pasa a mí. Ahora bien, sí se pueden hacer conjeturas, interpretaciones, cuando uno está arriba de un escenario ante gente y con gente, ¿no? Construyendo una cierta atmósfera, compartiéndose y expresando algo, transmitiendo algo, abriéndose de alguna manera, ¿no? ¿Cómo te preparas para eso? Para esa transmisión, para esa apertura. Yo lo que hago es intentar ponerme lo más posible en contacto primero conmigo y con mi situación del momento. Cómo me siento, cómo está mi cuerpo, cómo está mi emoción.
¿Dónde están mis apoyos? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está pasando conmigo en ese momento, ¿no? Que no pasa por una cuestión de análisis intelectual, ¿no? Sino que es ir experienciando, es ir experienciando en el cuerpo. La mente siempre va un poquito atrás. Claro. En velocidad. Puede ir más adelante en cuanto a especulaciones, ¿no? Pero en velocidad acerca de lo que está pasando en el cuerpo, Sí. está siempre un poquito atrás. Y el tomar contacto con lo que yo lo hago cantando, por ejemplo. Cantando, observando la respiración, observando qué es lo que va pasando en mi organismo. Y eso cada vez me lleva a estar en un lugar de más presencia y más conectada con el momento real que estoy viviendo. Sí. Bien. Y además con dietas y con ejercicio físico, ¿hay algo que tiene que ver con ese mundo también? Mirá, en mi opinión, cuanto uno más saludable esté, mejores condiciones crea para poder desarrollarse en lo que sea, ¿no? Pero en una actividad que es bastante de alto rendimiento, el Claro, canto. claro, sí, claro, sí. Dietas, nada, yo trato de comer sano, pero no soy una fanática, y el ejercicio físico sí es importante desde mi punto de vista, porque hace falta tener una cierta capacidad de desarrollar el cuerpo, habitarlo, ¿no? Sí. ¿Y campo lírico? ¿Por qué la elección fue por el campo lírico, en tu caso? Ay, mira, fue completamente azaroso, te diría, porque en mi familia no es una cosa que se escuchara demasiado, para nada. Y fue empecé jugando, encontré ahí un disco de Calas y me puse jugando de joven adulta, ¿no? Que todavía Sí, jugaba. A los 19 años, fue 18, 19 años, empecé a cantar arriba de un disco de Calas, que Calas me perdone. Y bueno, ahí dije, ay, mira, yo puedo hacer tal y tal cosa, de la manera en que lo podía hacer en aquel momento, ¿no? Por supuesto, pero me di cuenta de que podía y de que, ay, se me despertó algo como interesante, en lo cual yo jamás había pensado, porque jamás había cantado antes. Ni en el colegio, no era de las nenas que cantaban en el coro del colegio, o que cantaban en su casa, no, para nada. Sí había estudiado música, mi madre me había mandado a estudiar música. ¿Piano? Sí, piano y órgano. Ajá. Órgano. Desde los 6 años. Hay un dato de color que es que quien fue mi profesor entre los 6 y los 14 años es el tío de una de las otras sopranos que están en el elenco. Bueno, impresionante. Nos enteramos ahora, hace poco. Me escribe y me dice, Juli, no puedo creer, están juntas en el escenario. Después de, claro, muchísimos años. Así que bueno, sí, la verdad es que fue muy casual y muy poco meditado. Enseguida yo dije, bueno, quiero probar con esto, a ver, quiero ver qué pasa con esto. Y ahora que En decís ese momento, de probar, perdón, aparece la imagen de un atletismo de las cuerdas, como si lo vocal fuera también algo de un atletismo. Quisiste probar, dar la vuelta, el salto, y algo salió, y después volás más alto, saltás desde otro espacio. ¿Hay algo atlético? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y hay algo atlético desde no solamente desde lo concreto corporal, sino que hay algo atlético, psicológico y mental. También. Para hacer ese tipo de recorridos, ¿no? Me gustó tienen lo eso, suyo, tienen lo suyo. Contame esa parte que me gustó mucho. A ver, Esa parte del atletismo psicológico.
Y bueno, es que no es hay bastantes cositas para sortear y con las cuales uno se las tiene que ver, ¿no? Desde, no todas las, nuevamente vuelvo a ser autorreferencial porque, bueno, no lo puedo evitar hasta en este punto. Desde que no sea algo aceptado en principio por tu Sí, familia, aunque sí recibí mucha ayuda, muchísima, pero que no sea lo esperado, lo aceptado. Yo estudiaba filosofía, era claro. otra, claro, encarar una carrera artística o eh, una cosa, igual que si hubiera estudiado astrología, todo lo que no fuera Ujú. academia oficializada, y bueno, era como, Juli, dale. Claro. Bueno, Desde eso hasta empezar por un camino más ortodoxo, tener inconvenientes en ese camino ortodoxo, inconvenientes incluso físicos, porque, bueno, cada uno busca y forja sus propias, es esto que te contaba el otro día charlando de los contextos y las singularidades, ¿no? Yo ahí no encajaba de ninguna manera, no había forma. Hasta en un momento me enfermé, tuve un esbozo nodular, perdí gran parte de mi voz, siendo muy Ah, joven, ¿no? mira vos. Sí, sí. Qué impresionante. Eh, sí, porque bueno, empecé a estudiar con maestros muy reconocidos Ujú. y que no fueron Eugene, por supuesto, con maestros muy Fingí. reconocidos, pero bueno, Mm. nada, yo podía hacer cosas como todos los que nos dedicamos a esto podemos, tenemos esa facilidad, pero bueno, no tenía ni el conocimiento ni la técnica de cómo las hacía, ¿no? En mi caso, en otros casos no, hay gente que eso lo tiene naturalmente y que lo puede sostener naturalmente y que está todo bien y son grandes cantantes. Mi caso no fue así. Yo lo sostuve por un tiempo hasta que después, bueno, no sabía cómo y fui perdiendo, fui perdiendo, fue bastante desesperante, porque bueno, era algo con lo que yo ya me había identificado, yo ya había empezado a decir, bueno, che, yo estoy por acá. Ujú. Y me empezó a faltar el instrumento. Me empezó a Claro. faltar el instrumento, todavía no tenía toda esta concepción, todo este recorrido. Era chica, bueno. Después me encontré con este otro método y con esta otra forma de reconstruir, ¿no? De reconstruir, de restaurar, de reinventar y de conocer, de desplegar mi propia voz. Claro, vos bien, tenías una conciencia igual que tu voz estaba ahí porque no te Sí, replegaste y fuiste en búsqueda de sí, otros sí, caminos. la tuve que recuperar, Ujú. porque bueno, lo que yo hacía sí era usar mi voz, pero también con parámetros que adhirieran a cierto modelo estético que se pide, Sí. que se exige más que se pide, que se Mm. exige para formar parte de ciertos lugares, de ciertas cosas. Sí. Bueno, esa Juliet, no era mi voz, esa era la voz que esa era la voz que me pedían, esa era la voz que me pedían, y eso para mí tuvo un costo muy grande, que fue perderlo. chicas, Eh, perdón, sí, estamos llegando al final del bloque. Me gustaría, ajá, me gustaría que sí, Julieta nos diera su visión respecto del retablo de la Yesenska, y que también, por otra parte, en algo que no tiene nada que ver con la primera pregunta, me diga, ujú, me digas, Julieta, si vos le tenés que decir a un niño, a un chico, qué es cantar, ajá. ¿qué le dirías? Si querés empezar por esta última pregunta. Wow, a un niño que es cantar. Estoy pensando en mi sobrino. Bueno, cantar es
es un poco jugar y jugarse. Ujú. Es jugarse, es abrirse. Y esto que digo también tiene que ver tiene ahí tiro un link con lo que es sistema nervioso y supervivencia, ¿no? Ujú. Claro. Es jugarse, es abrirse, es compartirse, es transmitir, Bien, ¿y es todo qué? eso. Hay muchas cosas más seguramente que en este momento no se me ocurren, pero Pero ponerse en pasa juego, por ahí. ponerse en juego, sí. Bien. Para mí fue eso, por lo menos. Para mí fue eso. Sí, es posible que para alguien sea otra cosa distinta, pero creo que pasa Por por ahí supuesto. porque coincido. Y respecto del retablo, y con esto cerramos. Bueno, el retablo para mí es una obra interesantísima, de mucha profundidad, con muchas texturas, muy bien articulada, muy bien pensada, más allá de lo que me corresponde a mí, ¿no? Hablo del texto, de la composición de Santiago, de las interpretaciones de mis compañeras, de la apuesta, de la dirección, de lo que está haciendo Eli con el vestuario, de la concepción que hay detrás, de las ideas que se tejen y se entretejen. Realmente es muy interesante y toca muchas fibras, Genial. Anita. Belleza, ¿no? Eso es lo que venía diciendo al principio del programa. Ganas de seguir hablando con Julieta y que me cuente todo eso de recuperar, tener, perder. Vas a otro ensayo y listo. Sí. Ya tenemos Sí, que hacer al final terminé hablando de una situación difícil, pero quiero decirles que terminó bien. Ya sabemos. Para que no queden con angustia. No, ya sabemos que terminó muy bien. No comprobar. terminó, pero encontró un cauce, vamos Sí. a decirlo de esta manera, encontró un cauce saludable y positivo para poder jugar, Completamente. trayendo otra vez ese término. Bien, Julieta, en lo personal seguramente nos conoceremos el 11, cuando vaya Esperamos. a aplaudiros. Esperamos. Y te agradezco este tiempo acá, te agradecemos este tiempo acá. Y seguramente para tu próximo estreno también nos gustaría tenerte. Bueno, por favor, mil gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Gracias, Julieta. No. Bueno, Anita, no vamos a ir a ninguna pausa, Anita. Ajá. No vamos a ir a ninguna pausa. Bueno. ¿La escuchamos un cachito más a Julieta? Sí. Giunse il fine momento che godrò senza affanno in braccio all'idol mio. Tenete cuore, uscite dal mio petto, a turbar non venite mio diletto. Oh, come par che all'amoroso fuoco la verità del luogo, la terra e il ciel risponda. Tenemos que contarle al público y te tengo que contar a vos que lo que estamos escuchando es el aria de Susana de Le Nozze di Figaro, obviamente en la voz hermosa, maravillosa voz de la soprano Julieta Llena. Bueno, ahora cuando el señor operador nos diga que ya está establecida la comunicación,
vamos a ir a la próxima nota. Entre tanto, Anita, contame algo más desde tu visión no de la ópera, sino de tu libro. Lo que te quiero contar específicamente de la experiencia de ayer, esa posibilidad de comunidad que se da en el teatro, más allá del libro, ¿no? Vos me decís del libro, Milena, ese personaje que tan lúcido habla por sí misma y no necesita las cartas, que fue famosa por las cartas, pero en realidad esas cartas a Milena, a mí me gustó en el libro llamarla con su apellido, que tienen un apellido, así como Kafka, ese es el señor Kafka y no Franz. Milena es la señora Yesenska y no Milena, para mí, ¿no? Para darle ese lugar, porque fue una mujer muy lúcida. Cuando leí sus artículos periodísticos, dije, bueno, con razón, de un coraje y de una valentía. Y lo que se ve en el teatro, a diferencia de lo que nos pasa a los escritores, de la soledad y de, bueno, inventar y pergeniar sobre un personaje, ese trabajo conjunto, ese bordado, ese tapiz, cada uno relacionándose con el otro, cada uno escuchando al otro, las cantantes mirando a la directora mirando al compositor y cada uno dando su granito para que eso sea una obra entera y pueda ser disfrutable, ¿no? Cosa que los escritores no tenemos esa conciencia de lo común, de lo conjunto, de lo colectivo. Más egoístas, ¿no? De esa relación. Nosotros trabajamos solos y tiramos el texto al mundo. Si te gusta, te gusta, y si no... Y tampoco sabemos muy bien lo que pasa después. También eso fue muy llamativo, de sentir los sentires de los otros, que eso no nos pasa, no sabemos qué le pasa al lector. Bien, bueno, ya que estamos hablando del teatro, tenemos si a vos te presentamos siempre con un concierto de Bach, al entrevistado que viene no podemos menos que presentarlo con las sardas de Monti. Ahí suenan los violines de Robbie Lakatos y la pequeña y maravillosa Lei Ayú. Y todo esto es para recibirlo a él, gestor cultural, productor de espectáculos y docente, entre otras varias actividades, coordinador de gestión ejecutiva del Instituto Nacional del Teatro y actual director del Teatro Empire, o Empire, como decimos los porteños. Honrados por su participación en este espacio, recibimos y saludamos, Anita, al señor César Matos. César, muy buenas tardes. Ana Arzumañán y Nicolás Avellaneda te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por esta hermosa presentación que han hecho. La verdad que hermosa presentación, y un saludo especial para toda la audiencia de FM Secla. Hermoso estar acá con ustedes esta tarde. Bueno, un gusto tenerte. Muchas gracias por tu tiempo. Estaba escuchando atentamente a Ana hablar de la Yesenska, ¿no? Ese texto maravilloso que ha producido Ana, ¿no? Un texto tan bello. Bueno, empezamos por el final, empezamos por la obra. Por donde gusten. Bueno, dale, ya que estamos hablando de la ópera, sigamos hablando de la ópera. ¿Qué te pareció a vos como
como hombre de teatro, como hombre del espectáculo, como hombre de la música? Porque sos todo eso junto y más, pero bueno, en este caso específico. Soy más del teatro que de la música. Ajá, bien. Soy de la música más por herencia que por conocimiento propio. Pero la verdad que acá en el equipo, en el Empire, hemos armado un equipo de gente maravillosa que sabe mucho, y la verdad que el destino haya puesto al maestro Santiago Chotsurian aquí en el teatro en estos momentos es algo único. Y a raíz de las conversaciones que tuvimos el año pasado con Santiago, bueno, de qué hacer este año, Santiago tenía un montón de ideas. eh, Nos trae, entre otros proyectos que hemos podido concretar, como la Sinfonía de los Juguetes, el concierto maravilloso que hizo en mayo, me trae la idea del texto, ¿no?, de Ana Nersumanian, sobre Milena Gesenska, ¿no? Y empieza a contarme el texto con una pasión, ¿no?, con un amor, con un deslumbramiento por la vida de Milena y por el texto, que dije, vamos para adelante con esto, ¿no? En lo que es nuestra temporada de ópera anual, que tenemos prácticamente este año 12 títulos. Y obviamente me fui a buscar el libro, compré el libro y en una tarde me lo devoré de leer la exquisitez, la finura, el refinamiento con que Ana expresa, ¿no?, y narra ese interior de Milena, ¿no? Y también de qué le pasa a una mujer profesional, porque era una gran profesional, intelectual, con respecto al deseo, ¿no? Al deseo y la ausencia. Y un desafío enorme a nivel musical de cómo llevar eso a escena, ¿no?, a nivel teatral y musical. Así que nada, maravillado de poder concretar este proyecto, ¿no? Porque hay dos recursos maravillosos. Por un lado, el texto de Ana, y el gran conocimiento, el talento que tiene Santiago para poder componer una suite de madrigales que pueda acompañar ese texto y ponerse en escena. Así que estamos como muy felices, ¿no? Es como uno de los proyectos más queridos de este año, sin desmerecer a los otros, ¿no? Pero como muy, muy expectantes de qué va a suceder el 11 de septiembre cuando se estrene, ¿no? Y además con un equipo de trabajo muy amoroso y muy profesional, con Sofía Drever, con Julieta Llena, con Andrea Maragno, ¿no? Y con la dirección de arte de Eli Di Busolo, y el acompañamiento actoral de Ana María Rossi y coreográfico de Yamil Ostrowski. Es como un elenco de lujo, ¿no?, acá en el Empire, para llevar adelante este retablo de la Gesenska, ¿no?, sobre la vida de Milena. Anita. Sí, primero me da pudor y me pongo colorada ya de escuchar estas cosas tan hermosas, pero bueno, es un placer. Tengo claro ese privilegio de haber tenido la magia del maestro Chotsurian, que hizo magia también en la composición y, como decías bien, la pasión que tiene por lo que hace. Luego, bueno, agregar que también la tenemos a Silvina Suárez en el elenco, y a mí me gustaría que César hablara acerca de ese monstruo, y lo digo así, con esa palabra, la palabra me viene de Artaud, la monstruosidad de lo que es el arte, refiriéndome al teatro Empire, ese monstruo, sí. Lo que es ese teatro, lo que significó para la historia teatral argentina y operística argentina, en el lugar que está, en la forma que está construido, cómo es la dirección de un teatro semejante. Por favor, pediría que me cuente eso. Bueno, viene bárbaro, Ana, para este programa, porque el Empire se construyó en 1934. Y es un teatro que fue construido
por el sindicato de maquinistas de trenes, la Fraternidad, con lo cual es un teatro de trabajadores, construido por trabajadores, con el esfuerzo de los trabajadores del tren. Y en un estilo art déco maravilloso, ornamentado con murales de Dante Ortolani y Montero, ¿no? Dos artistas de la época que hicieron estos murales alegóricos a la fraternidad, pero también al esfuerzo de las y los trabajadores, del encuentro, ¿no? que genera el tren entre trabajo, materias primas, producción, y también, ¿no? en la década del 30, que venía trayendo toda la etapa moderna, ¿no? con la locomoción y con el transporte y con la comunicación que también generaba el tren y la velocidad con que nos ayudaba a comunicarnos en esa época la locomoción. Con lo cual, desde ese lugar es un teatro históricamente hermoso. Es un teatro hermoso de 300 localidades, donde a lo largo de los años, con la gestión que inició Carlos Matus y Antonio Leiva ya por finales de la década del 90, en 1997, se ha logrado posicionar al teatro como una casa, además de teatro, de ópera, ¿no? Aloja la ópera, aloja la música clásica, entre otras disciplinas artísticas como la danza, la música, el cine, etcétera. Vos sabés, sí, seguí, después te cuento, seguí. No, contame. Bueno, yo he ido un montón de veces al teatro, pero en mi condición de periodista, y siempre a actos gremiales, actos sindicales. Es más, hace poquito estuve en una asamblea de la Asociación del Personal Legislativo, cuya sede gremial está a la vuelta del teatro. Y una sola vez fui a una ceremonia de entrega de diplomas, y una sola vez fui a un evento musical porque cantaba una sobrina mía. Pero nunca he tenido el placer de ir al teatro a ver teatro o a ver ópera. Así que el 11 va a ser la primera vez. Te vamos a estar esperando. 11 de septiembre a las 20:30 horas, a vos y a los oyentes acá en el Empir para ver el retablo de las Gesenska. Sí, Anita, ¿hay un anuncio para los oyentes? Sí, vamos a ver cómo lo organizás vos, pero tenemos 2 entradas para nuestros oyentes para que puedan venir gratuitamente y ser parte de esta experiencia única que va a ser el 11 de septiembre. Bien, ahora le vamos a decir entonces que llamen al 6060-3127 o 6072-6157, repito, 6060-3127, 6072-6157. Tienen que mencionar el nombre del programa, el programa general de Cultura y de Trabajo, o también pueden decir un poema de amor, o mi nombre, Nicolás Avellaneda, su propio nombre y apellido y los 3 últimos números de su número de documento, y dejar un teléfono para que nosotros podamos comunicarlos. Esto lo vamos a repetir a lo largo de la programación, de nuestra programación, para que puedan comunicarse con nosotros y obtener esas 2 entradas. Seguimos con César Matos. Sí, con la posición que tenés, César, en el teatro y en la pedagogía del teatro, me gustaría que nos contaras cómo ves, hablar de la situación actual política y social que ya conocemos, pero en el teatro específicamente, ¿qué tiene el teatro para dar y para promover el bienestar de la sociedad, o para albergar qué cosa de la sociedad frente a los descalabros políticos, sociales del mundo? Mira, yo creo que hoy creo que tiene mucho para dar, a pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando. Bueno, sabemos que han querido
cerrar el Instituto Nacional del Teatro y están desfinanciados todos los organismos de financiamiento a la actividad cultural, ¿no? No solo por un tema de ahorro económico, que lo llaman o lo ponen como ahorro económico, sino por una cuestión más ideológica, ¿no? O sea, de reproducción ideológica en la cual no están de acuerdo, ¿no? Porque el arte se vuelve desde ese lugar peligroso para esta gente. Y en ese sentido el teatro, o al menos nosotros en el Empir, nos hemos propuesto ser un espacio de contención para todas las voces que hoy están siendo cuestionadas, las diversidades están siendo cuestionadas, los artistas están siendo cuestionados. Poder alojar a los artistas con amorosidad, con capacidad de creación, con libertad de creación, nos parece que hoy es la clave. Contener hasta que esto pase, ¿no? El Empir es testigo todos los miércoles de cómo se vulneran los derechos de las personas mayores que simplemente reclaman y mencionan y expresan: no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes, ni para comprar remedios, ni para nada, ¿no? Y vemos cómo se despliegan operativos policiales, represores, de una magnitud inusitada que ni siquiera en el colapso del 2001 hemos visto acá en esta zona un despliegue policial de tal magnitud. Entonces, para nosotros es contener artísticamente. De hecho, en octubre vamos a tener al colectivo Ópera Periférica, que es un colectivo que hace mucho tiempo que viene trabajando sobre los márgenes y haciendo cruces entre distintas disciplinas artísticas y lenguajes artísticos con la ópera y los márgenes, que le parecía muy, muy interesante que lo hacemos por fuera de lo que es la temporada de ópera, en el marco de Ópera Desatada, ¿no? Para que la ópera experimental pueda dialogar con el contexto social actual. Una ópera que va a dialogar a través de Dido y Eneas con lo que está sucediendo en el Congreso todos los miércoles, que nos parece interesante visibilizar. Y perdón que lo traiga de vuelta, pero me acuerdo cuando leí el retablo de la Gezenska, el Real a Gezenska, el libro de Ana Arsumanian, que se va a transformar en el retablo. Hay un paralelismo entre lo que sucede en ese texto y de lo que está pasando ahora. De lo que está pasando ahora a nivel nacional, donde la creencia ideológica está siendo discutida y claramente lo hablan como una batalla cultural, ¿no? Como que la batalla es cultural. Y por el otro lado, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay algo de ese texto que a mí me interpeló, porque es claro que de la historia todavía no hemos aprendido, ¿no? De la tragedia de la historia del mundial no hemos aprendido. Y para mí la sutileza de ese texto es contraponer el amor y el deseo en la ausencia y la tragedia, ¿no? Es ese cruce entre el deseo tan íntimo, tan personal, tan corporal, tan carnal, en el medio de la tragedia, la ausencia, la incomunicación, la batalla cultural y el dominio cultural, ¿no? En lo que es la invasión cultural. Por eso también, no solo por la belleza del texto, sino por cómo lo está abordado el texto, a mí me pareció que era como muy pertinente para este año y muy pertinente para el estilo, la curaduría de programación que le queremos dar al Empir. O sea que también el teatro lo que funda es a un sujeto deseante frente a las persecuciones y frente a los conflictos. La idea también es promover un deseo. Totalmente, porque te pueden perseguir, te pueden querer acallar, te pueden querer invisibilizar, te pueden querer borrar la cultura, pero lo que no te pueden borrar es el deseo.
¿no? Y sobre eso operan, ¿no? Entonces, de pronto, encontrar ante la tragedia un ser deseante, como los pones en el texto, pero no deseante en lo más profundo del ser humano, ¿no? En lo más básico del ser humano, que tiene que ver con el deseo, incluso hasta sexual, afectivo, amoroso, ¿no? Ante la tragedia a mí me pareció maravilloso. Bueno, gracias. Mensaje para los dos. Estamos Yo aclaro algo. Sí. Yo la conocí a Ana recién ayer, que nos cruzamos, porque no habíamos tenido la posibilidad de conocernos. Bueno, lo lamento por vos. Yo tengo como toda una avidez de decirle todo lo que me generó ese texto, que lo estoy trasladando acá a la audiencia, pero que también espero que sirva a la audiencia para que diga, ay, che, ¿de qué va esto? Compren el libro. Recomiendo que compren el libro, lo pueden conseguir en cualquier librería y en Mercado Libre, y les llega súper rápido, y además vengan a ver Retablo de la GSK, porque con el maestro Chotsurian, la música, las cantantes están haciendo una cosa maravillosa y muy buena, muy potente, muy potente. Bueno, los tres nos vamos a encontrar el 11 de septiembre a las 20:30 allí en el Teatro Empire, que es Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, 1928. Esto es a media cuadra del Congreso. Cualquier línea de colectivo, cualquier subte que los acerque a Congreso está justito atrás del Congreso. Estamos a media cuadra del Congreso sobre Hipólito Yrigoyen. Las entradas las pueden comprar por Alternativa Teatral, ya están a la venta. Bien. Online tienen muchas promociones, muchos descuentos, así que pueden ir ya reservando sus entradas. No tienen excusa. No tienen excusa, o pueden venir acá a comprarlas también. La boletería está abierta miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas. Así que también las pueden sacar acá y que la pueden pagar con transferencia o en efectivo como gusten y no pagan lo que le dicen el service charge. Bien, César, te agradecemos muchísimo esta presencia, fue realmente un lujo. A veces nos damos lujos en este programa y sobre todo cuando está Anita. Gracias a ustedes. Bueno, para la audiencia, nada, que se acerquen al Empire. Ahora este viernes tenemos el Caballero Avaro, que se presenta, es una obra de Rachmaninoff que la presenta una compañía de ópera independiente llamada Ópera Joven, Nova Ópera, perdón. Que están haciendo una experiencia Rachmaninoff con 3 títulos, Aleco, El Caballero Avaro, y ahora en fines de octubre van a estar presentando Francesca da Rimini. Hemos armado una muy buena temporada, así que ojalá puedan disfrutarla, presenciarla y vivir el Empire. Bravo. Bueno, muchísimas gracias, César. Anita, gracias a ustedes, un placer. Los sones del bandoneón de Valentín Navarro nos dicen que tenemos que irnos. Yo te agradezco muchísimo, te mando un beso, un abrazo grande y acá con vos nos reencontraremos dentro de un mes, el último martes del mes que viene. Gracias, Javier Jara, por tu laburo y gracias a ustedes por la compañía. El martes que viene volvemos, claro, con De Cultura y de Trabajo aquí en Secla FM 106.1. Chau. Nos vamos con la dulce Anastasia Romanova y su amado Valentín cantándole la libertad, pero la de verdad. No importa en qué mes estemos, siempre es hermoso escuchar el Vals de Mayo. И в поющий жаркий май